la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Nos da muchísimo gusto recibir a Suni Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que opina del presupuesto de egresos 2017, los sobreejercicios presupuestarios en varias dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, ayer le dábamos cuenta de esto, y el sobreendeudamiento federal para el próximo año por casi $500 billion de pesos. Suni, muchas gracias por tomarnos la llamada. Juan Ceballos Aspe y una servidora, Marcela Pámanes, te saludamos y agradecemos mucho tu presencia con nosotros la mañana de hoy. Muy buenos días, Marcela. Muy buenos días, Juan, y a todos por allá. Bueno, ayer, después de platicar con un senador panista, con un diputado priista, la conclusión es, Suni, y tal vez con esto empecemos, ¿hay respeto por las decisiones legislativas? Es decir, los diputados tienen largas sesiones y se supone que sesudas e inteligentes como para poder ajustar los presupuestos tanto de ingresos como de egresos, y entonces pues así se manda y así se especifica, y a la hora de la verdad pues lo que dijeron los legisladores queda muy atrás. Ahora, también habría que preguntarse si los legisladores están haciendo desde un punto de partida que sea razonable las decisiones económicas del país, porque tal pareciera que no pierden la bonita costumbre de hacer cuentas alegres, es decir, de poner una paridad que nada tiene que ver tal vez con la realidad, de también hacer una expectativa en función del precio del petróleo y de la cantidad de barriles de petróleo que pudiéramos producir. Entonces, ahí hay una serie de temas que son importantes escuchar tu opinión, tu análisis. Bueno, Marcela, aquí hay que reconocer que hay dos temáticas diferentes. Por un lado, pues bueno, está la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que la hicieron los diputados, que la aprobaron los diputados, y que bueno, esta misma ley regula los procesos que tiene que seguir la formulación, discusión y en su caso aprobación del presupuesto. Hay que mencionar que esta ley que se hizo en Cámara de Diputados da a la Secretaría de Hacienda la atribución de poder hacer modificaciones al presupuesto aprobado durante el ejercicio presupuestal. Y esto se debe en una parte a que pueden surgir tanto economías como ingresos excedentes e incluso pues bueno, subejercicios de otras dependencias que tengan que ser reasignados para poder ser ejercidos. Y bueno, se le da la potestad a la Secretaría de Hacienda, y ahí es donde pues bueno, todo este proceso que existe de discusión y aprobación del presupuesto, vemos que en la práctica pues la verdad queda bastante rezagado, porque la Secretaría de Hacienda a lo largo del ejercicio presupuestal hace las modificaciones que quiere sin la necesidad de rendir cuentas. Y entonces aquí hay una tarea muy importante para los señores legisladores. Si realmente la queja fuera que la Secretaría de Hacienda termina no siguiendo lo que se le aprobó, entonces habría que modificar esa ley. Y eso es una tarea pendiente. Por otro lado, pues obviamente lo que nosotros quisiéramos y como mexicanos deberíamos de exigir es un contrapeso para la Secretaría de Hacienda en donde la Cámara de Diputados tuviera, y en sí el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, pudieran ser realmente un contrapeso fuerte, que tuviera bases sólidas para poder hacer cosas como lo que tú dices, proyecciones del Producto Interno Bruto, proyecciones de crecimiento, simulaciones tal vez del tipo de cambio, de producción petrolera, con la finalidad de que se velara por la sostenibilidad fiscal. Actualmente existe el Centro de las Finanzas Públicas, que está dentro de la Cámara de Diputados. Existe una área dentro del Instituto Belisario Domínguez que se encarga del análisis de las finanzas públicas, pero pues orgánicamente estos dos centros no necesariamente se hablan, y por otro lado, pues dado que son manejadas como comisiones, pues también están sujetos al cambio político, y aquí pues lo lamentable es que ese aparato técnico que debería de haber dentro de Cámara, pues es cambiado cada vez que cambia la legislatura. Por lo tanto, no puedes acumular ni experiencia ni solidez dentro de una institución que cambia cada 3 años. Y bueno, en ese sentido es que México necesita un Consejo Fiscal, y aquí lo lamentable es que aunque el Fondo Monetario Internacional ya lo sugirió, pues bueno,
la Secretaría de Hacienda dijo que no era necesario, y justo pues no es necesario porque tendría que tener un contrapeso que bueno, aquí lo lamentable es que no se vean las áreas de oportunidad en donde pues esto también sería un bien para el país, incluso para validar a la misma Secretaría de Hacienda y sus proyecciones. Ahora, Suni, los sobreejercicios presupuestarios, digo, es que desde la palabra misma, ¿no? Presupuesto es antes de una acción concreta, es decir, presuponer es anticipar y no necesariamente el presupuesto obedece a la realidad. Por eso es que hay un margen de acción en función de la movilidad que pudiera tener ese presupuesto, ¿no? Así es, y es por eso que también el presupuesto de egresos de la Federación no es una ley como sí lo es la ley de ingresos, por ejemplo, en donde todo el mundo tenemos que cumplirla y tenemos que pagar los impuestos que se plantean en esa ley, porque es al menos el mínimo necesario que deberíamos de estar teniendo. Por otro lado, el presupuesto, como bien lo dices, es una proyección de lo que se va a gastar durante el año y el siguiente año. Aquí, como mencionábamos, pues bueno, lo importante sería, en todo caso, poder establecer límites a la Secretaría de Hacienda para que, pues bueno, lo que se discute en Cámara de Diputados no llegue a ser solamente en papel y que realmente pueda ser aplicable, y que si en dado caso que se quisiera una modificación, pues entonces que tuviera que tener alguna aprobación si se hace en algún margen de o de algunos rubros. Aquí lo lamentable que estamos viendo de los ejercicios, como le llamas, que son asignaciones adicionales que pueden ser ahorros por economía o por ingresos excedentes, pues estamos viendo que se están dando, y esto aparece en el último informe trimestral, se están dando pues a la Presidencia de la República, a la misma Secretaría de Hacienda y bueno, justo también Relaciones Exteriores, que lo lamentable es que si realmente quisiéramos utilizar el gasto público como una herramienta para el crecimiento, lo deberíamos estar viendo reflejado en impulsar proyectos productivos, en el impulsar la inversión, cosa que no se está dando ni para el ejercicio 2016 y tampoco es lo planeado para el ejercicio 2017. Ajá. Ahora, vamos a hacer también el empate entre dos temas, entre el presupuesto, el ejercicio del gasto público, la transparencia y estos sobreejercicios de los que acabas de citar, Suni, en relación a que no sabemos a dónde se va ese sobreejercicio, porque finalmente la transparencia pues está ahí, pero no es suficiente como para poder conocer a ciencia cierta en el momento adecuado como debe de ser la información, porque la información que llega a destiempo pues ya no tiene las mismas características que la que llega a tiempo. Todo esto hace entonces que haya una facilidad tremenda con la que se puede gastar más de lo que se presupuestó o de lo que se destinó a una secretaría, y esto complicará aún más las finanzas del Estado mexicano. Bueno, aquí lo cierto es que en los informes trimestrales sí hay algunos anexos de finanzas públicas, sí se menciona a las secretarías e incluso dentro de las secretarías si fue gasto de inversión, si fue gasto corriente, a dónde se van a asignar estos recursos o los recursos adicionales. Eso sí viene, lo que no viene es el nivel de desagregación que se nos presenta como cuando se presenta el proyecto de egresos de la Federación o el mismo presupuesto o bien en la cuenta pública una vez que está ejercido. Sin duda, en esta era de la información, la Secretaría de Hacienda tiene un gran avance, puesto que ya el mismo presupuesto de egresos, el proyecto, fue presentado en datos abiertos, ya hay un portal de transparencia presupuestaria en donde está la obra pública, algunos programas y demás. Sin embargo, como mencionas, pues bueno, esto no es en tiempo real y justo no pudiéramos ver como día a día, como lo hacemos en cualquier hogar, cómo están tus ingresos y cómo están los gastos. Todavía falta un paso más para llegar a eso, y ojalá también hay que mencionar que eso no está establecido en la ley. Entonces, en la medida que esté establecido en la ley, pues se obligaría a la Secretaría de Hacienda a hacerlo, pero no es así. Entonces, tendríamos que tener, para empezar, un cambio legislativo, o bien la voluntad de la Secretaría de Hacienda de poder implementar
algún sistema de información en donde se estén ejerciendo, en donde se esté dando esta información, pues como mencionas, en tiempo real. Suni, y hablemos ahora del sobreendeudamiento. ¿Cómo ha crecido la deuda? Que bueno, ya hay señales de alerta, focos amarillos prendidos por donde quiera. ¿Cuál es el análisis que tú haces de este sobreendeudamiento federal? Bueno, aquí como hay que mencionar que el nivel de endeudamiento que tiene México, si lo viéramos en términos de producción, no es tan grave a comparación de otros países, porque pues bueno, el nivel todavía es sostenible. Sin embargo, si lo hacemos como proporción de los ingresos recaudados, es ahí en donde todo el mundo, y sobre todo el motivo por el cual las calificadoras se han puesto nerviosas, pues México recauda muy poquito en comparación con otros países, y justo es que esta recaudación tributaria pues está yendo solamente al pago de deuda, al pago de pensiones y al pago de las transferencias que se les dan a los estados y municipios a través del ramo 28 y 33. Si juntamos todo este gasto, pues bueno, entonces esto quiere decir que no estás recaudando para hacer política pública y que tu margen fiscal cada vez se está reduciendo, y es por eso que las calificadoras cada vez están un poco más nerviosas si seguimos incrementando este nivel de deuda sin modificar la tributación. Ajá. Ahora, en perdón, Suni, es que déjame decirte porque me parece importante hacer esta acotación, porque finalmente el gasto del gobierno federal y los gastos de los gobiernos estatales e inclusive municipales, muchos de ellos están en el rubro del gasto corriente, principalmente en lo que tiene que ver con nómina o servicios personales. Entonces, así no se va a poder hacer el ajuste, porque donde se hacen los ajustes no es en recortar o en acotar los gastos personales, sino casi siempre tienen que ver con la inversión pública en programas y acciones. Digo, este ajuste presupuestario que conocimos, sabemos que pega a áreas tan importantes como educación y salud. Entonces, mientras que no haya un reconocimiento de que se está gastando demasiado en el rubro de nómina o servicios personales, creo que no vamos a poder llegar a ningún lado. Bueno, aquí justo creo que el paquete económico 2017 es una invitación a que todos como ciudadanos podamos involucrarnos e incluso pensar en cuál es el tipo de país que queremos, o sea, en qué queremos o para qué queremos gastar impuestos, ¿no? Y justo tendríamos que cambiar la lógica un poco de cómo es que se presupuesta. En México, en el Congreso de la Unión, primero se dice cuánto podemos recaudar de dinero, de a ver de dónde, y luego vemos en qué nos lo gastamos. Si tú te vas a una economía familiar, regularmente cualquier ama de casa que escuche o cualquier encargado de la economía del hogar, pues primero dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que pagar? Pues tengo que pagar la colegiatura de los niños, tengo que pagar la renta, tengo que pagar, pues con qué voy a comer, etcétera. Y dices, bueno, pues al menos necesito este dinero, y luego después veo cuánto trabajo para conseguirlo o veo de dónde pido prestado. Las lógicas son distintas desde el presupuesto que se hace en el gobierno y el presupuesto que haríamos intuitivamente cualquiera de nosotros. Suni, me regreso un poco a lo que tú decías, que me parece fundamental, el hecho de un cambio en materia legislativa por la manera en que se presupuestan los recursos públicos y la forma en que se gastan, y se cambian de una manera discrecional. Y es una práctica muy común el hecho de que hay un presupuesto y no se respeta, y no solamente hay dependencias que tienen sobre ejercicios cuyo destino poco sabemos, y lo más importante, que esos sobre ejercicios no se reflejan en mejores resultados de la labor de esa dependencia. Pero por otra parte, y esto lo reconoció el diputado federal Javier Guerrero, que lo entrevistamos ayer, que cuando sobrecobijas a una dependencia, pues tienes que descobijar a otra, y por desgracia ese descobijamiento va hacia los programas sociales, va hacia lo que incide directamente en las clases más necesitadas de este país. Entonces, en ese sentido, ¿consideras tú que podría haber la posibilidad de un cambio legislativo donde hubiera una mayor cantidad de reglas claras para que ese sobre ejercicio se justificara sin descobijar, obviamente, a los más necesitados? Bueno, aquí todo el trabajo pendiente que mencionas
está directamente vinculado al Poder Legislativo y ellos pues son quienes tuvieran la llave para hacer eso. Incluso esta parte que les mencionaba del Consejo Fiscal se está trabajando también en Cámara de Diputados, hay una discusión al respecto, pero justo son todas las modificaciones que tiene que haber a la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, principalmente para que podamos tener una vigilancia más precisa de tanto de toda la discusión que gira en torno al presupuesto, pero también del ejercicio de los recursos. Y sí, bueno, los diputados tendrán esa tarea pendiente. Bien, Suni, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos y por platicar de este tema que es tan importante. Un gusto saludarlos. Hasta luego, gracias. Suni Villa, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna.